Buenas tardes a todos. Comenzamos hoy martes 22 de mayo nuestra primera sesión lectiva. Confío en que se haya leído un poco el comienzo de la guía didáctica, se han echado un vistazo a los ejercicios que comentamos la semana pasada y sobre todo en las fechas que son importantes, fechas de entregas de los talleres que hay que tener en cuenta para evitarse luego problemas. Tenemos esta semana trabajo importante porque tenemos un par de actividades ya que hacer para finales de dicha semana y, por tanto, pues, hay que ponerse a las pilas con la materia. Entonces, vamos a comenzar hoy, entre hoy martes y mañana jueves, repartiremos el trabajo correspondiente a los dos primeros talleres. Básicamente vamos a trabajar con los números reales, los conjuntos numéricos, las operaciones básicas que ya conocemos todos en el fondo, sumas, restas, multiplicaciones, etcétera, etcétera, para poder aplicarlo en problemas y sobre todo en los ejercicios, coger mucha práctica con los ejercicios. Entonces, bueno, pues ya sin más dilación, os voy a compartir la pantalla para ir viendo poco a poco los contenidos de estos temas. Yo voy a dar un poco de unas pinceladas sobre los más importantes, obviamente no nos va a dar tiempo, tampoco espacio de tiempo de verlos todos, pero sí voy a centrar un poquito, digamos, el camino para que luego en casa tranquilamente podáis profundizar en el mismo y ampliar los conocimientos. Bueno, entonces os voy a compartir ya la pantalla para ir directamente a nuestro aula virtual. Aplicación. Bueno, vamos para allá. Bueno, pues ya estamos compartiendo pantalla y, por tanto, vamos a ir directamente a nuestros temas. Ya vimos la semana pasada, confío en que ya lo habéis echado ese vistazo, que habéis leído incluso algún tema para pues, avanzar un poco en el contenido, ¿no? Que no sea tan duro desde el primer día. Entonces vamos directamente ya a nuestras unidades, hacemos clic aquí en la página principal donde pone ir a unidades. Y como ya os dije, aquel día, la semana pasada, el pasado jueves, bueno, pues aquí tenemos un montón de herramientas, bueno, más o menos amigables según los gustos de cada uno para ir aprendiendo y asimilando las competencias necesarias que nos exige la materia. Entonces, bueno, yo voy a dar unas orientaciones básicas sobre un camino básico para ir aprendiendo los primeros temas. Vamos a empezar por los conjuntos. Vamos a manejar números, conjuntos numéricos, pero primero tenemos que saber lo que es un conjunto. Entonces, bueno, pues vamos a ir, por ejemplo, de todas estas ayudas que tenemos por aquí, vamos a pinchar en la pestaña que pone saber y, no, perdón, vamos a ir mejor a la del ser, antes, luego vamos a la otra. Y en la parte del ser vamos a ir a la que pone conjuntos numéricos. Ahí se nos va a abrir unas infografías, como si fuese una presentación PowerPoint, que nos va a explicar el primer tema, creo que de una manera bastante sencilla, cómoda, para ir entendiendo, bueno, de qué va todo esto, ¿no? Conjuntos numéricos. Bueno, pues ya sabemos lo que son los números. Hay varios conjuntos, como veis aquí, están simbolizados con estas especies de círculos, que son una especie de elipses, donde están englobados aquellos elementos que pertenecen a los conjuntos que les dan el nombre. Pues, por ejemplo, aquí en pequeñito tenemos en amarillo los conjuntos o números naturales. Son los números, pues el 1, el 2, el 3, los números que habitualmente usamos para contar con los dedos. Lo que pasa es que con esos números no nos bastan, necesitamos ir a un conjunto más grande. Por ejemplo, tenemos los números enteros. Pues como veremos, al hacer operaciones entre números no nos vale los números, el 1, el 2, el 3, números positivos, sencillos, sino que a veces necesitamos utilizar eso que se llaman los números negativos. Como cuando estamos en el banco, tenemos 2 millones en el banco y tenemos que hacer un pago de 3 y, por tanto, en el banco no es que no tengamos dinero, es que incluso debemos 1 millón, tenemos un debe, una cantidad negativa de dinero. Bueno, pues para simbolizar esas representaciones necesitamos un conjunto de números más grande. Ese conjunto de números es el conjunto de números enteros que aparece aquí. Cuando hagamos más operaciones veremos que ni siquiera con los enteros nos vale. Por ejemplo, si estamos dividiendo 6 por 2, que son dos números enteros, pues el resultado es 3. Pero si dividimos 6 entre 5, el resultado ya no nos da entero. Ya sabemos todos, cursos básicos de matemáticas, que aparecen decimales. Entonces, no son números enteros, necesitamos un conjunto más grande que los englobe. ¿Cómo se llaman esos números? Pues los números racionales que veremos aquí en azul, que como veis van englobando a todos los anteriores. Bueno, pues así es como todos. Vamos llegando casi hasta el final.
porque los racionales son, bueno, uno de los conjuntos más importantes que vamos a manejar nosotros, pero tampoco son todos. Hay números que ni siquiera son capaces de expresarse como divisiones entre números enteros. Todos sabemos de algunos números un poco especiales, se llaman irracionales. Por ejemplo, el número pi. El número pi no hay manera de conseguirlo sacando una división entre enteros. No sé. Vas a la calculadora y haces la raíz cuadrada de 2. Pues te va a salir un número también con infinitos decimales, no se van repitiendo, salen de manera aleatoria. Tampoco hay manera de encontrarlos dos enteros cuya división me dé exactamente la raíz cuadrada de 2 o exactamente el número pi. Eso se llaman números irracionales. Entonces, al juntarlos todos, los números racionales y los números irracionales, como veis aquí en azul y en morado, pues tenemos prácticamente todos los interesantes para nosotros, que son los reales, números reales que están en verde. Aún así todo, incluso hay todavía más. Nosotros no los vamos a manejar en la materia, pero para los interesados es interesante poder, útil, poder meternos en este tema de los números imaginarios, que son. No se van a exigir en los talleres, entonces tampoco los vamos a comentar. Números reales son los importantes, los fundamentales, los útiles que vamos a utilizar a partir de ahora nosotros. Vamos a olvidarnos un poquito de esto. Para el que esté un poquito más interesado en ese tema, pues ya sabéis, números reales junto con números imaginarios engloban ya, pues sí, al conjunto más amplio de números que se llama números complejos. A partir de aquí, pues vamos a ver algunas características, las podéis ir viendo, de qué son los números, los conjuntos, más o menos lo que yo os he explicado, pero de una manera un poquito más detallada, un poquito más formal, en fin. Y vais pasando con mayor o menor rapidez según vayáis asimilando con los contenidos, ¿no? Los conjuntos ya sabemos lo que son. Pues agrupaciones de elementos. Si esos elementos son números, pues serán conjuntos numéricos. Y evidentemente, entre ellos podremos proponer algunas propiedades. Entonces, las propiedades de los números reales serán los que vamos a estudiar a continuación. Bueno, aquí está un poquito, clasificación, ya os lo he comentado, naturales, enteros, racionales, etcétera, etcétera. Los vamos a echar un vistazo. Pues, ¿cuáles son? Vamos a ir un poquito rápido porque más o menos ya los hemos visto todos, ¿no? Comentado, el famoso número pi, este de aquí, que también es un número irracional. Los números irracionales, en el que quería profundizar un poco, pues no solamente es que tengan un número infinito de decimales, por ejemplo, el 3, o el 6, 3, infinitos 3 también tienen un número infinito de decimales, pero ese número no es irracional. Sí hay una forma de sacar una división entre dos enteros cuyo resultado de 6, 3. Otra cosa es cómo los calculamos, ¿no? No nos interesan a nosotros. Pero que sepáis que esos números no son irracionales, son racionales. Bueno, echemos un vistazo, los podéis ver por aquí, toda la información que aparece. Los reales con los que vamos a trabajar nosotros, básicamente, pues esos números racionales junto con los irracionales, que tampoco es que los vayamos a tocar mucho en nuestra materia. En otras materias más avanzadas de matemáticas, pues obviamente van a aparecer constantemente. Por ejemplo, el número pi tan importante cuando aparecen temas de superficies, volúmenes, circulares. Ahí aparece de manera natural el número pi. Bueno, en la recta real, ¿qué es una recta real? Pues vamos a ordenar los números. Los números no son como elementos cualesquiera que no tengan un orden preestablecido. Sí lo hay. Entonces es importante saber colocarlos bien en una recta. Pues los positivos, pues yo creo que ya sabemos todos cómo colocarlos, ¿no? El 0 es más pequeño que el 1 es más pequeño que el 2. Evidentemente, entre el 1 y el 2 hay infinitos números reales, ¿no? Que estarían aquí metidos. Pero también tenemos los números negativos. Los números negativos los colocamos a la izquierda del 0, son más pequeños. Entonces aparecen el -1, el -2, el -3. El -3 es más pequeño que el -2, por eso va a la izquierda, cada vez más y más negativo. Más pequeño, lo que se llama en términos matemáticos el valor absoluto. Es decir, el número 3 es más grande, como tal, que el 2, pero el número -3 es más pequeño que el número -2, por eso se van colocando por aquí. Este sería el orden normal de los números en esto que se llama la recta real. Bueno, las operaciones aritméticas básicas que vamos a ir conociendo y que son pues las que todos conocemos, sumas, restas y sus inversas, porque, o más bien, la suma y la multiplicación y las inversas de estas. La operación inversa sumar es la resta. La operación inversa, la multiplicación es la división. Entonces, obviamente, pues están relacionadas, ¿no? Bueno, vamos a seguir echando un vistazo por aquí. Aquí tenéis, os estoy comentando un poco por encima, pues esto para que lo veáis vosotros, son indicaciones, ¿no?
tranquilamente en casa, pues operaciones que, bueno, en el fondo ya sabemos, no podemos perder mucho tiempo, tampoco tenemos mucho en estas videoconferencias. Es mejor que os concentréis vosotros en casa sobre aquel tema que consideréis más interesante o que tengáis quizá alguna dificultad, ¿no? Pero bueno, algunas cosas son demasiado obvias para todos y por tanto las vamos a pasar un poquito por encima, ¿no? El concepto de números primos pues es importante cuando, ya sea hoy, si nos da tenemos un poco de tiempo para hacerlo, o el jueves comentemos lo que son el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de un número. Entonces, ahí utilizaremos eso que se llama el factor, los factores primos, los números primos. ¿Qué es un número primo? Es un número entero, positivo, pero que solo puede ser divisible por sí mismo, o por el 1. Por ejemplo, el 3. El 3 es divisible por 3, pero no es divisible por 2. 3 dividido por 2 no da un número entero, da 1, no sé cuánto, ¿no? El 5, pues también es un número primo, solo puede ser divisible por sí mismo o evidentemente por 1. Lo mismo pasa con 7. Evidentemente los pares no son primos, porque los pares todos se pueden dividir por 2, con la excepción lógica del propio 2, que solo es divisible por el mismo y por el 1. Entonces los pares no son primos en general, son 2. Y los impares son de los impares sacamos los números primos. 3 es impar, el 5 es impar, el 7 es impar, perdón, es primo, pero el 9 no lo es. El 9 no es un número primo porque al 9 sí le podemos dividir por 3. 9 entre 3 da 3. El 15 tampoco es primo, es divisible por 3. En cambio el 17 sí es primo. No hay ningún número entero al cual le podamos dividir el 17, por tanto son números primos. Los comentaremos más la semana, el jueves, cuando comentemos esto de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a pasar entonces esta diapositiva ya, vamos a dejarla aquí, ya la retomaremos seguramente el jueves y vamos a seguir un poco avanzando en la materia. Si alguien tiene algún comentario, pues ya sabéis, chat, me podéis preguntar en estos momentos para que yo os pueda responder. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a, en la misma pestaña del ser, vamos a seguir avanzando. Estábamos que se abren muchas pestañas, vamos a ir para atrás o no, esta misma. En la misma del ser, pues por ejemplo, todas las posibilidades que tenemos para ir aprendiendo, vamos a aquella que pone teorías de conjuntos. Antes estábamos en conjuntos numéricos, vamos a teorías de conjuntos. Vamos a esperar que se abra la ventana. Vamos a ver qué es lo que encontramos ahora. Bueno, pues como veis, esto es un PDF, ya no tiene la misma estructura, ya no es las diapositivas que vamos pasando de una en una, sino que, bueno, los PDF suelen ser en ocasiones pues, un poquito más formales, quizá un poquito más duros de leer, dependiendo de dónde estéis. Por ejemplo, si en el Transmilenio estáis echando un vistazo a la lección, pues a lo mejor es más cómodo ver las diapositivas o ver el vídeo, ¿no? El PDF, por ejemplo, como os decía la semana pasada, quizás es mejor dejarlo pasar tranquilamente en casa, incluso tomando apuntes. Bueno, pues entonces vamos a echar un vistazo ahora, después de haber visto lo anterior, con lo que nos cuentan por aquí, en estas 14 páginas, que como ya os he dicho, pues es interesante, o sería interesante leerlo todo, aprenderlo todo, asimilarlo todo, consultar todas las herramientas que nos da la plataforma, pero si no se hace todo tampoco pasa nada. Lo importante es sacar la idea básica, la idea principal, y luego saber entender los ejemplos que vayamos leyendo o los ejemplos que el profesor en los vídeos que están aquí grabados estén expuestos. Eso es lo importante. Entonces, bueno, dependiendo del tiempo y ganas que tengamos, seguimos inmersos en el mismo tema o podemos pasar al siguiente. Entonces, de momento vamos a seguir en el mismo, en la parte de teorías de conjuntos. Vamos a echar un vistazo por aquí. ¿Qué tenemos? Bueno, las definiciones formales, pues bueno, son importantes obviamente en matemáticas, pero tampoco os pido que os metéis demasiado tiempo con ellos. Los conjuntos son efectivas matemáticas, bla, bla, bla. Bueno, hay mucha literatura. Es mucho más interesante ir un poco a la parte práctica, al ejemplo, ¿no? Eso también depende un poco del tiempo que tengáis. Y como ahora en estas videoconferencias vamos eso, al grano, por así decirlo, pues yo también voy a ir al grano para intentar orientaros un poco para estudiar. ¿Cómo tenemos los conjuntos? Pues claro, generalmente se suelen presentar conferencias, rectángulos, líneas cerradas, básicamente. Engloben elementos que hay en su interior. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de letras, las vocales, A, E, I, O. Aquí un conjunto de otros elementos números. No son números enteros, porque faltan, son números enteros.
infinitos números enteros. No cabrían en conjunto una representación gráfica de esta manera, expresada de esta manera. Son el conjunto de números enteros que van de 1 a 5, por ejemplo. Esa es una forma de expresarlos. Y de dibujarlos o representarlos se hace de esta manera, en ese círculo, como decía antes, y luego dentro de ellos los propios elementos. Vamos a seguir mirando qué más nos cuentan por aquí. Hay todo tipo de conjuntos, según los elementos, según las clasificaciones que hagamos de esos elementos, todos los conjuntos se llamarán de una forma o de otra. Por tanto, no puede haber conjuntos homogéneos que estén formados por elementos del mismo tipo, como los de antes, las letras, son elementos homogéneos, números, pero puede haber un conjunto de números y letras, números y colores, años y relojes, no sé, un montón de elementos cualesquiera que os podéis imaginar. Genios, por ejemplo, como por aquí, y con el número de elementos que sea. Puede haber un número finito, como estos que estamos viendo, o infinito. Ya hemos visto el conjunto de números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, infinitos. Hay infinitos. No hay ningún número límite a partir del cual no haya más. Siempre encontrarás uno más grande, uno que esté más a su derecha en la recta real que hemos visto antes. Conjuntos infinitos, pues bueno, aquí nos dicen, son conjuntos donde sus elementos no se pueden contar en su totalidad, ni se pueden nombrar uno a uno. Son infinitos. Las estrellas del universo, pues teóricamente, las cosas son tantas que son prácticamente incontables y son un número pues, infinito. Podríamos asimilarlo a un número infinito. Si os dijera el número de granos de arena en una playa, pues en principio parecerían infinitos, aunque realmente, pues siendo estrictos, habría un número finito, muy grande, pero finito. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en matemáticas hay que tener un poco de cuidado en algunos cálculos cuando uno se toma a la ligera eso de considerar una expresión infinita o no. Entonces, números naturales son infinitos. El número de granos de arena en una playa no son infinitos. Serán muchos, pero no son infinitos. Y esto es igual, pues aquí en Power PDF hemos puesto como ejemplo de infinito las estrellas del universo, pero bueno, en función de las teorías, ¿no?, astronómicas, pues puede haber un número finito de estrellas y por tanto pues tampoco tendría sentido considerarlo como un número infinito. ¿Qué ocurre si en un conjunto no hay elementos? Pues ese conjunto se llama conjunto vacío. Por cualquier razón, puede que inicialmente sí estaba lleno de elementos, pero se han perdido elementos, se han extraído, lo que sea. Entonces, bueno, se dice que ese conjunto no tiene elementos, se quedó vacío. Y se llama así, conjunto vacío. Un unitario, pues acá que tiene un solo elemento, bueno, hay muchas definiciones, muchas pequeñas propiedades, que bueno, están en PDF y están incluso en bibliografía también para poder ampliarlo para aquellos que puedan o quieran aumentar un poquito sus conocimientos, ¿no? Vamos a ir a temas, por ejemplo, que veo que están relacionados con lo que os hemos puesto en los talleres. Veis que me estoy pasando algunos temas, eso no quiere decir que no sean importantes, sino que seguramente no están preguntados en los talleres o bueno, están preguntados mínimamente y por tanto, bueno, pues para el que quiera sacar mejor nota, ¿no?, pues puede leerlos exactamente y buscar lo que se pregunta. Pero os digo, la mayoría pues, no van a ser preguntados probablemente, ¿no? Bueno, un subconjunto sí, un concepto muy importante. ¿Qué es un subconjunto? Pues un conjunto dentro de otro, sin más, subconjunto, ¿no? En algunas ocasiones, quizá menos y quizá menos conocido, podéis encontrar el término superconjunto. Es justo al revés. Si A es un subconjunto de B, es decir, si A está dentro de B, B es un superconjunto de A, es el que incluye al conjunto. Entonces, bueno, es un concepto que a veces pues, lo podéis encontrar en la bibliografía, en los libros. Bueno, ¿cómo definimos un conjunto? ¿Cómo lo llamamos? Hay dos formas básicas de hacerlo, una por comprensión y otra por extensión. ¿Qué significa por extensión? Pues tú los nombras todos. Este conjunto está formado por los números 1, 2, 3, 4 y 5. Eso sería una notación por extensión. Pero si tú no quieres extenderte tanto en la definición, lo puedes hacer de una manera un poquito más comprimida. Por ejemplo, diciendo que mi conjunto, en lugar de ser 1, 2, 3, formado por el 1, 2, 3, 4, 5, es el conjunto formado por números enteros entre el 1 y el 5. Pues hemos comprimido, es una definición que comprime a todos esos números en unos términos pues, más simples y que sirven para definirlos de esa manera. Obviamente, para definir los conjuntos de números infinitos, pues probablemente necesitemos esa notación, porque no los podemos definir uno a uno, no los podemos escribir, no los podemos enumerar uno a uno, son infinitos. Entonces, en esos casos no queda más remedio que
citar al conjunto, comentarlo con la notación de comprensión. Vamos a seguir viendo más ejemplos de ese tipo. Por ejemplo, dice aquí, conjunto A, formado por los elementos amarillo, azul y rojo, que como veis tiene una simbología muy concreta. Una llave a la izquierda y una llave a la derecha, no un paréntesis, una llave, separados por comas. Importante. Esa es la extensión. Por comprensión, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues como pone aquí, son los números, son los elementos X, el X se usa como letra que identifica de manera genérica a todos, colores X, tales que X es un color de la bandera colombiana. Pues la bandera colombiana tiene los colores amarillo, azul y rojo. Esta es la definición por comprensión. Otro ejemplo. En lugar de decir que el conjunto H está formado por las letras A, E y U, decimos que está formado por los elementos X, tales que este símbolo que veis aquí no es una división, podría parecerlo, es un pequeño segmento perfectamente vertical y que lo que hace es separar una expresión de otra. Entonces dice aquí, el conjunto H igual está formado por elementos X, tales que, recordaros, el símbolo significa tales que o tal que, pues dicho elemento X es una modal. Esa es la definición por conversión. En el caso de antes que hemos visto un conjunto vacío, ¿cómo se simboliza un conjunto vacío? Cuando no hay elementos, pues se pone conjunto V, se llama así, igual a, y encierras, pues por, en este caso por extensión, el número de elementos que forman ese conjunto. Bueno, pues no hay elementos, pues se pone este símbolo de aquí, esta especie de O mayúscula, con una pequeña barrita en diagonal, inclinada, pues que significa conjunto vacío. Ese es el conjunto. Bueno, vamos a seguir avanzando. Las relaciones muy importantes entre conjuntos. Por ejemplo, yo os he dicho antes, el conjunto es una especie de U que está como tumbada hacia la derecha y debajo hay un pequeño segmento. Eso significa que el conjunto A está incluido o es igual a B. Es decir, podría ser el mismo A. Es una inclusión, pero que da la posibilidad de que el conjunto A sea el mismo B. Si no aparece el simbolito este pequeño de aquí, esta pequeña raya, significa estrictamente que es un subconjunto de B. Luego, A no puede ser exactamente igual a B. Será un conjunto un poco más reducido, pero no puede ser exactamente el mismo, sino un poco más pequeño. Al revés, pues el símbolo al revés, el superconjunto, ¿no? Pues B incluye A. Cuando hablemos de elementos, se usa este otro símbolo que es muy importante, que es una especie de es B, y decimos que el elemento A, no el conjunto A, sino el elemento A pertenece al conjunto A. Por ejemplo, la vocal I, podríamos poner la vocal I pertenece al conjunto anterior que hemos visto. Entonces, es un símbolo que solo se usa para relacionar elementos con conjuntos. No conjuntos con conjuntos, para eso están otros como estos que estamos viendo aquí. Cuando lo que queramos indicar es la negación, es decir, no pertenece a, no está incluido en, se le pone el mismo símbolo original, pero con una pequeña barra inclinada, tachándolo, por así decirlo, negándolo, como este. Este. No, significa no, y luego el símbolo, no me incluye. No pertenece, pues sería igual, pero con la pequeña barrita. Bueno, pues aquí tenéis muchos para que vayáis practicando, son muy fáciles, son posiblemente la parte más fácil del temario. No es que sean difíciles las demás, sino que es muy sencilla, amena, y para empezar, pues tenéis aquí pues todo esto. ¿No? Operaciones. Una cosa son las relaciones y otra cosa son las operaciones. Yo puedo unir conjuntos, puedo intersecarlos, es decir, mezclar una parte del conjunto con la otra y obtener, deducir cuál es el resultado. Eso se hace con las operaciones unión e intersección. Vamos a echarlas un vistazo. Las operaciones. Bueno, pues definición, aquí está, definición y operación. Aquí estamos uniendo, como después de la letra U, los conjuntos A y B. ¿Cuál es el resultado? Son elementos X tales que los elementos X pertenecen tanto a A como a B. Este símbolo que tenéis aquí significa también, es una especie de Y, una Y. Y, la Y, pues X pertenece a E, bueno, más que la Y, habría que corregirlo. Claro, no sería una Y sino una O, es decir, porque o bien la X pertenece a A o bien la X pertenece a B. Como es una unión de conjuntos, el resultado es que los elementos unión pertenecen o al A o al B. Entonces, este símbolo lo podéis identificar bien como una especie de O, más que una Y como una O. O bien pertenece a o bien pertenece a B. Bueno, pues aquí tenemos dos conjuntos, por ejemplo, el conjunto A, perro, gato, ratón. El conjunto B, mono, león, pato. Bueno, pues la unión de los dos es la unión de todos los elementos. Puede haber elementos comunes a los dos. Podría ocurrir. Entonces, si los intersecamos,
La intersección de ambos lo que nos da es eso precisamente, los elementos comunes a ambos conjuntos. Eso se obtiene con la operación intersección. Tenemos otro ejemplo, tenemos todos, perro, gato, loro con gato. Fijaros que el gato se repite en los dos. Evidentemente, cuando los unimos no es que aparezcan dos gatos, es el mismo elemento. Entonces, pues la unión es todos los elementos enumerados en el orden que queráis. Acordaros que el conjunto, en este caso, pues da lo mismo el orden. Pues perro, gato, loro, o león, loro, gato. La intersección es eso. ¿Qué elementos pertenecen al mismo tiempo a los dos? Pues, por ejemplo, aquí. El A y el B los unimos. ¿Vale? Perro, gato, loro. Bueno, perdón, aquí hay un pequeño error. Tenéis que corregir esto. Bueno, más que corregir, ya lo corregiremos nosotros. Debería ser al revés. Este símbolo tiene que estar al revés. Es una especie de U invertida. Lo corregís si hacéis algún apunte. La intersección de ambos son los elementos que pertenecen al mismo tiempo al A y al B. Entonces veis que el gato pertenece a los dos. Ese es el resultado. Entonces, acordaros, este símbolo está mal escrito en este PDF, lo enviaremos. Es un símbolo invertido, justo el que está aquí. Este que tenéis aquí. Si me deja la diapositiva, que no me deja. Aquí. Este es el símbolo. Intersección. Este es el que tenéis que cambiar. ¿De acuerdo? Bueno, os dejo entonces esta diapositiva para que la sigáis echando un vistazo. Tenéis muchos ejemplos muy interesantes, propiedades, y bueno, pues para que las leáis son muy fáciles todas. Son propiedades, igual que existen las propiedades de la suma, la resta, la propiedad asociativa, la conmutativa, que vamos a ver ahora, pasa exactamente lo mismo con los conjuntos. Entonces, lo único que tenéis que hacer es echarle un vistazo y, bueno, de cualquier que tengáis, ya sabéis, chat, o el mensaje habitual. Bueno, seguir mirando por aquí. Tenemos, pues básicamente, lo básico de los conjuntos lo tenéis sobre todo en el documento fuerte, para que estudiarlo con tiempo y con ganas, pues está en este PDF. Entonces hay que asimilar bien esta parte que os he comentado y después, para hacer los ejercicios, es necesario leerse bien pues estas propiedades que son muy sencillas y muy lógicas, bastante fáciles y lógicas. Yo os recomiendo, como aparecen los ejemplos, que os pongáis un conjunto A que os inventéis vosotros, otro B, y hagáis, comprobéis las propiedades que aparecen. Bueno, pues eso por parte de los conjuntos. Lo que podemos ver ahora es, ya con números, los conjuntos de números, que son los que realmente nos vamos a ocupar a partir de jueves, ¿vale? Son los conjuntos numéricos. Vamos a ir a un documento en el que creo que está bastante bien explicado. Vamos a ir, más que bien explicado, está muy escueto, muy completo. Hay la versión de saber. Aquí vamos a pulsar la parte que pone propiedades de los números reales. Estas de aquí ya las veremos el jueves. Pues ya hemos dicho, los reales son reales. No forma parte, siempre acordaros de algunos conjuntos exponenciales, que están los imaginarios, que en algunas calculadoras un poco más avanzadas son capaces de. Son capaces con ellos, pero nosotros no vamos a utilizar. Es un error en el cálculo, es porque la calculadora no es capaz de expresar el resultado como un número imaginario, entonces es directamente error. Por ejemplo, si tenéis una calculadora sencilla, haced una prueba. Mañana, el jueves, mejor dicho, ya comentaremos lo que son las raíces cuadradas, pero todos los mismos días sabemos lo que son, ¿no? O por lo menos sabemos cómo ir a la calculadora para hacerlo. Entonces, si intentáis hacer en la calculadora la raíz cuadrada de un número negativo, menos 9, os va a dar un error, porque el resultado es un número también, no forma parte de los números reales, es un número que se sale del conjunto. Entonces, como las calculadoras habitualmente no trabajan más que con reales, os va a dar un error. En algunas un poco más avanzadas sí trabaja con los imaginarios y os va a dar un resultado un poco raro, entre sí, no os importe. No vamos a trabajar con eso. Entonces vamos al apartado del saber, vamos a directamente a propiedades números reales. Recordaros que cuando aparecen estas pantallas, antes de entrar, y no vamos a bajar, vamos aquí. Aquí los botones de la información.
¿Cuáles son? Básicamente todos los especiales. ¿Y con ellos qué podemos hacer? Pues evidentemente operar con ellos, o entre ellos, con una serie de propiedades. Entonces, ¿qué operaciones vamos a comentar hoy? Pues las básicas, es decir, la suma y la multiplicación, como os decía antes, al comienzo de la clase, es decir, la inversión es la resta, es como darle vuelta a la suma. La multiplicación es lo mismo. Entonces, pues vamos a ver algunas propiedades que cumplen, no todas esas operaciones, pero sí algunas sí en qué condiciones. Por ejemplo, la conmutativa. ¿Qué significa que una operación cumple esa propiedad? Y da igual el orden de los elementos, en este caso, de los si están sumando. Da lo mismo hacer A más B que B más A. Las letras, acordaros que en este caso, en matemáticas, pues nos ayudan mucho porque están simbolizando cualquier número que imaginemos. Estamos trabajando con números reales, pues la A será algún número real, cualquiera, no nos importa cuál. Para no tener que poner un ejemplo concreto, lo que hacemos es usar letras. Entonces, vais a ver que durante todo el curso de matemáticas estaremos combinando al mismo tiempo números concretos, letras, que en general simbolizarán números. Cuando veamos las ecuaciones más adelante, aparecerán las famosas X, ¿no? Es lo mismo, como si en lugar de una X, una A, exactamente. Entonces, es lo mismo sumar 2 más 3 que 3 más 2. Eso es lo que nos dice esta propiedad. La propiedad conmutativa. Obviamente al revés, no es lo mismo. No es lo mismo restar 3 menos 2 que 2 menos 3. No aplica. No el resultado, pues obviamente no es lo mismo. Con la multiplicación es exactamente igual. Podemos multiplicar dos números en el orden que queramos, pero no dividirlos. Evidentemente no es lo mismo 5 dividido por 3 que 3 dividido por 5. No aplica la división conmutativa. Cuando tengamos más de 2, pues ¿cómo hacemos las operaciones? ¿Cómo los asociamos? Pues hay operaciones que te permiten asociarlos de la manera que tú quieras. Otras, pues no. Entonces hay que tener cuidado un poco de cómo lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, aquí te dicen la suma. A más B más C. Queremos hacer toda esta suma, pues tendremos que hacer primero la suma de un par de números y luego el resultado se los vamos al tercero. ¿Cómo lo hacemos? Pues o bien asociamos los dos primeros y el resultado se lo sumamos al tercero, o bien sumamos los dos últimos, el B más C, como aparece aquí, y se lo sumamos al primero. ¿Por qué digo cómo aparece aquí? Fijaros que aparecen paréntesis. Los paréntesis lo que nos están indicando son unas prioridades en las operaciones. Si algo está entre paréntesis, lo que nos están pidiendo es que hagamos eso cuanto antes, que tiene una prioridad sobre el resto de operaciones. Por tanto, hagamos primero la operación que está dentro del paréntesis y después lo que está por fuera. Además, es importante de las comentaros, que lo tenéis en alguno de estos documentos, que en general también existen prioridades entre las propias operaciones. Por ejemplo, entre sumas y multiplicaciones es prioritario hacer primero las multiplicaciones. Luego os pongo un ejemplo en la pizarra y os digo exactamente pues, por qué. Si pongo 2 más 3 por 5, ¿cómo tenemos que interpretar ese resultado? Si tenemos que hacer primero 2 más 3, primero el 3 por 5. Entonces existen una serie de prioridades que luego os comento en la pizarra, os comparto la pizarra. En este momento vamos a echar un poquito de esto. Vale, esta es la propiedad asociativa, lo seguís, creo que bastante facilidad, está muy bien explicado, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, la inversa, ¿no? ¿Qué significa la inversa? ¿Cuándo es un número es un inverso al otro? Pues depende, según las operaciones. Pues con respecto a la suma, el inverso del 5 es el menos 5. Pues ¿por qué? Porque al sumarlos te da lo que se llama el elemento neutro de esa suma, que es el 0. Entonces, a un número, lo único que tenemos que hacer es cambiarle el signo para conseguir su inverso aditivo. El menos 25, ¿cuál es su inverso aditivo? El más 25, el número positivo. Con las multiplicaciones no pasa lo mismo. Con las multiplicaciones, para conseguir el inverso de un número, lo que tenemos que hacer es hacer la operación de división entre 1 y ese mismo número. Por ejemplo, ¿cuál es el inverso del número 7? Es 1 dividido por 7. ¿Cuál es el inverso del menos 4? Pues 1 dividido por menos 4. Eso es lo que son los inversos. Cuando hagamos las multiplicaciones de números, si nos da tiempo a explicarlo hoy, si no el jueves, veremos que al multiplicar un número por su inverso, siempre nos da 1. Lo mismo que antes al sumarlos nos daba siempre 0, con las multiplicaciones nos da siempre 1, la unidad. Bueno, y aquí tenéis otras, pues bueno, esto es muy importante, la distributiva. Bueno, pues ¿qué significa una operación que cumpla la propiedad distributiva? Pues aquí la tenemos. A por B más C o B menos C. Fijaros este símbolo que hay aquí, que es un doble.
un más arriba y un menos abajo. ¿Qué significa eso cuando lo veáis? Pues que me da lo mismo un más o un menos. Es decir, en lugar de escribir dos veces casi lo mismo, una con el más y otra con el menos, lo metemos en la misma expresión, pero con ese símbolo doble, que se llama habitualmente el más menos, ¿no? Entonces, con el más, pues sería A por B más C, es lo mismo que poner A por B más A por C. Es decir, el número que está fuera del paréntesis está multiplicando a todo lo que hay dentro. Bueno, pues todo lo que hay dentro es una B y una C. Pues habrá que poner A por B, luego el símbolo que tengamos dentro, el que sea, si es un más, ponemos un más, pero si es un menos, pues ponemos un menos. Y entonces al final lo que hacemos es multiplicar el de fuera por cada uno de los que hay dentro. ¿Que hay tres dentro? Pues habrá que multiplicarlos por los tres que hay dentro. Y con el símbolo más o menos según el que aparezca. Eso es lo que se llama la propiedad distributiva. Distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. La identidad, ya os lo comenté antes, el elemento de identidad pues es el cero, el identidad módulo, bueno, es el cero para la suma y uno para la multiplicación. Bueno, pues vamos a seguir viendo más temas, más características de unidades de conjunto. Hemos visto los fraccionarios, hemos visto los conjuntos numéricos. Entonces, este ya lo vimos antes, entonces vamos a pasarlo. Y del ser vamos a ir a por los números fraccionarios y decimales, que son los números completamente importantes, ¿no? Vamos a comenzar por explicar. Acordaos que estos números ya los hemos presentado al comienzo de la clase. Los números racionales son un tipo de números fraccionarios, porque era una división entre dos números enteros. Bueno, la división, ¿cómo se simboliza? Entonces, vamos a simbolizar la suma con esa cruz, ¿no? La resta con un pequeño segmento horizontal. ¿Cómo simbolizamos una división entre números? Pues hay varias formas, ¿no? Esta es un número dividido entre otro. Pues ponemos el número al que vamos a dividir, 4 en este caso, y abajo el número por el que vamos a dividir, 8. Y separados por una raya, una pequeña raya horizontal. En algunas ocasiones se usan los dos puntitos, puntos. En otras ocasiones, si en lugar de no querer utilizar tanto espacio en vertical, queremos escribir la división en horizontal, que no se ocupe tanto, podemos usar una raya invertida, y a cada lado ponemos los números. 4 dividido por 8. Un lado 4, a un lado el 8. Pues los números fraccionarios son estos. Pues, ¿qué significa, por ejemplo, 4 entre 8? Es más, ¿cómo se expresa este número fraccionario? Se le llama 4 octavos. ¿Por qué 4 octavos? Aquí tenéis en el ejemplo una torta que ha sido dividida en 8 partes. 8. Son 8 pequeños trozos de esa torta, todos del mismo tamaño. Bueno, pues 4 octavos significa 4 trozos de esa torta. 4 octavos. Si son 2 octavos, pues evidentemente serían 2 arriba y 8 abajo y tendríamos aquí pues 2 pedazos, por así decirlo, elegir, ¿no? Seleccionar. Arriba, el número de arriba se le llama, como aparece aquí, el numerador, y el que está abajo el denominador. Bueno, vamos a ver cómo operamos con ellos. Suma y resta, por ejemplo. Aquí lo tenéis muy pequeñito, no sé cómo lo veréis vosotros, voy a intentar ampliarlo. Creo que ya salió, ampliado. Pues es importante, la operación que vamos a estudiar hoy, en los últimos 20 minutos de clase, cómo se suman números. Lo primero, fijaros, lo que pone aquí. Todos estos números son iguales, este es el símbolo de igual, que ya conocemos. ¿Pero por qué son iguales? ¿Por qué 2 entre 1, 4 entre 2, 6 dividido por 3? Obviamente, si hacemos la división a mano o calculadora, nos tiene que dar el mismo número. 2 entre 1 es 2. 4 entre 2 es 2, 6 entre 3 es 2, 10 entre 5 es 2. Son fracciones que se llaman equivalentes, porque su resultado es el mismo. Entonces, podemos manejar la que queramos de todas. Obviamente, nos interesa para manipular números que sean lo más pequeños posibles. Luego, cuando usemos sumas, restas, multiplicaciones, divisiones de fracciones, intentemos manejar siempre la fracción más pequeña posible. Reduzcamos la fracción a los términos más pequeños. En lugar de manejar una que se llame 20 décimos, manejemos una que sea 2 dividido por 1, o sea, el número 2. Esto también da pie a un comentario importante. Cuando tengamos que sumar o restar, multiplicar o dividir números fraccionarios, pero que realmente no lleven divisor, es decir, el 2. El 2 es un número fraccionario, pues lo puedes convertir en fraccionario, dividiendo por 1. En lugar de poner un 2, pones 2 dividido por 1. Ya lo conviertes en número fraccionario. Bueno, aquí nos explican cómo podemos sumar números. Entonces, lo que voy a hacer mejor, aunque lo tenéis aquí muy bien explicado,
Os voy a compartir la pizarra para haceros el comentario. Pues voy a cerrar esta ventana, directamente me voy a ir a una pizarra en blanco y voy a poner un ejemplo para que se vea mejor. Volver aquí, vamos a poner compartir pizarra y vamos a ver, espero que sí, estéis viendo ya la pizarra. Bueno. Vamos a poner, por ejemplo, se pone, no me está saliendo, 2 dividido, pero esto debe estar funcionando, no funciona, a ver, 2 dividido, sí, no lo está haciendo. Voy a borrarlo, voy a volver a poner, por ejemplo, vamos a ver, perdón. A ver, 2, ahora sí, parece que sí, 2, vamos a borrar otra vez, perdón, vamos a poner, por ejemplo, este no me está saliendo, vamos a poner 1/3 más 2/3. Aquí no salió 2, vamos a ponerlo a mano, casi a mano, 2/3. Bueno, ¿cuánto es 1/3 más 2/3? Lo que estamos haciendo es sumando tercios. Pues lógicamente es como sumar kilogramos. ¿Cuánto es 1 kilogramo más 2 kilogramos? 3 kilogramos. Cuando sumamos números que compartan el mismo denominador, lo único que tenemos que hacer es dejar ese mismo denominador y colocar arriba la suma de los numeradores. 1 más 2, 3. Bueno, bien colocado, ¿no? Porque no lo he puesto bien aquí, ¿no? 3/3. Olvidaros de este 3 que me ha salido ahí un poco a la derecha. 1/3 más 2/3 son pues 3/3. ¿Cómo sería, por ejemplo, 2/5 más 8/5? Estamos sumando quintos, pues el resultado tiene que ser igual a, eran 2/5 y más 8/5, pues 10/5. Estamos sumando quintos. Así es como se puede sumar. Esto es muy fácil porque todos tienen el mismo denominador. ¿Qué pasa si no tienen ese denominador? Por ejemplo, 2 más 3/5. 2, ponerlo otra vez, bien, borrar, damos 2 más 3/5. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, para empezar, si tuviésemos quintos aquí, lo sumaríamos bien, pero el problema es que no tenemos quintos. ¿Cómo podemos convertir en 2 en un número que sí tenga denominador? Bueno, antes os dije que podíamos dividir por 1. Entonces, al 2 le podéis dividir tranquilamente por 1. Vamos a dividirlo por 1. Ya está, 1. Sigue siendo un 2. No podemos sumarlo por el método anterior. Pero si tuviésemos un 5 aquí abajo, sí. Entonces, ¿cómo podemos manipular esta fracción? Como hemos visto antes, podríamos cambiarla de forma con números más grandes, es verdad, pero que nos sirva para sumarla. Si yo multiplico arriba y abajo por 5, en lugar de me quedarme un 2 arriba y 1 abajo, me va a quedar 5 por 2, me va a quedar aquí pues un 10, y 5 por 1, 5. Son exactamente iguales. ¿Qué más da poner 2 que 2 sobre 1, que 10 sobre 5? Todos son 2. Pero esto me ayuda porque cuando yo le sume el 3/5, ahora ya son quintos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues 10/5 más 3/5 son 13/5. Entonces, esa es la técnica que podemos hacer de momento, ahora, poco a poco, para ir aprendiendo a sumar números fraccionarios. Multiplicamos arriba y abajo por un número útil, por así decirlo, para que aparezca el mismo número fraccionario, el mismo denominador, perdón, que tenemos en la otra. Yo creo que se entendió bien, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo muy rápido. Borrarlo. Pues, ¿cuál sería, por ejemplo, 3/8 menos 5? 3/8 menos 5. Es una resta, igual que antes, pues restamos. Lo que pasa es que no tenemos a este, no le tenemos con octavos. Hay que cambiarlo de forma. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner
igual. A este le dejamos exactamente como estaba, 3 octavos. Poner que no se ha ido bien el octavo. Se me está poniendo ahí este ratón aquí. 3 octavos. 3 octavos menos, y a ver, ¿qué número ponemos aquí entonces? Pues un 8. Evidentemente nos interesa un 8, ¿no? Ahora que ponemos un 8, pues 8. Luego multiplicamos al 5 por 8 y nos sale. Bueno, esto debería ser un 4, pero bueno, vamos a quitarlo. 3 octavos menos, no está pintando bien la pizarra, entonces vamos a ver si lo borramos. Por ejemplo, 3, no, está dando problemas y por eso no sale bien. 3, no, no sale. Bueno, está teniendo problemas con el lápiz óptico, vamos a ver si lo puedo hacer. Y se me ha bloqueado. Entonces, cerrar aquí, borramos, vamos a ver si lo puedo poner. 3 octavos menos 5. Bueno, pues lo que os decía antes, ¿no? Vamos a poner el 8 en lugar del 5 aquí, que haya 8. Entonces, el primero no cambia, sigue siendo el 3 octavos, 3 octavos menos, multiplicamos al 5 por 8 para que quede el 40, ¿no? 5 por 8, 40, y multiplicamos abajo también por 8. Fijaros, da lo mismo poner un 5 que poner un 40 dividido por 8. Pero ahora sí podemos hacer la operación. Como son los 2 octavos, ya son fracciones que comparten el mismo denominador, pues el resultado será el 8 que tenemos aquí y abajo 3 menos 40. ¿Cuánto es 3 menos 40? Importante, vamos a aprovechar para las sumas y restas de números con signo. 40 menos 3 ya sabemos cuánto sale, ¿no? 37. Pero cuando lo hagamos al revés, el número que nos va a salir va a ser negativo. Es como si tú tienes 3 millones en el banco y tienes que hacer un pago de 40 millones. ¿Qué tienes en el banco? Pues al final un déficit de 37 millones. No es que tengas 37 millones, es que debes 37. Tienes un saldo negativo de 37 millones. Luego, cuando hagamos una resta de dos números, acordaros, lo que tenemos que hacer es restar siempre el grande menos el pequeño y poner el signo del más grande. Entonces, resta entre 3 y el 40, sale 37, ¿no? Pues 37. Ponemos 37. ¿Cuál es el signo del más grande? Pues 40, obviamente más grande que 3. Ponemos el signo del 40, que es negativo, y por tanto el resultado sería negativo. 3 octavos menos 40 octavos, o 3 octavos menos 5 da menos 37 octavos. Bueno, espero que haya quedado claro, yo creo que es muy fácil, ¿no? Estas sumas y restas de números fraccionarios cuando no aparecen números enteros de esta manera. Números enteros, o sí aparecen números enteros, pero lo que necesitamos es colocar denominadores de manera que las dos fracciones compartan ese mismo denominador. Caso más general. Tenemos dos fracciones con numeradores y denominadores, pero completamente distintos todos. Vamos a poner, voy a traer con la pizarra a ver si ahora funciona un poquito mejor. Por ejemplo, voy a poner, no, me está dando muchos problemas. Lápiz 2 sobre 3 más 5 sobre, es que me lo escribió bastante lejos, entonces no lo voy a borrar, lo voy a intentar hacer casi a mano, entonces sería más o menos. Ponemos una fracción, 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios, y le vamos a sumar
otra fracción distinta. 5 séptimos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya no podemos hacer exactamente lo mismo, ¿eh?, que estábamos haciendo antes. Entonces, porque tenemos denominadores distintos. ¿Cómo podemos operar esto? Pues, en las diapositivas, en el PDF está explicado exactamente el método. Hay varias formas. Podríamos colocar denominadores comunes, iguales, pues multiplicando por algún cierto número, arriba y abajo estos dos, de manera que ambos tuviesen el mismo. Por ejemplo, así a ojo, pues fijaros, si esta fracción la multiplico arriba y abajo por 7, que es el número precisamente que está aquí, arriba no me importa el número que salga, pero abajo me queda un 21. Y si a esta la multiplico por 3, arriba saldrá lo que salga, pero abajo tengo 21 también. Ya tengo 21 en los dos lados. Por ejemplo, podríamos hacerlo así. ¿Qué ocurre? Que bueno, para hacerlo un poco más rápido, para no estar pendiente y esperando a ver casi a ojo qué número sacar, qué número colocar, ¿cuál es el método un poquito más sistemático para hacerlo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tal y como está explicado, yo os pongo el ejemplo, como está explicado en ese cuadro anterior, que salía un poquito pequeño, ¿no?, para verlo más tranquilamente ahora. Abajo, en el denominador, vamos a colocar la multiplicación de estos dos. El resultado de la suma de estas fracciones va a ser la multiplicación de los dos denominadores. ¿Y qué vamos a poner arriba? Bueno, pues arriba vamos a poner lo que se llama la multiplicación en cruz. Es decir, aquí tenemos 3 por 7 da 21, y aquí lo que vamos a poner es multiplicación en cruz con su signo. Pues en cruz, 2 por 7, arriba. O sea, 14. Signo más. Y este, 3 por 5, 15. Pues 15. Ese más me salió perfecto. Y ahora ya, pues simplemente terminamos la operación. Abajo ya quedó el 21, que siempre es la multiplicación de los denominadores. Si tienen signo los denominadores, se les pone con su signo. 21. Y arriba, 14 más 15 queda 21. Ese sería el resultado. Siempre es aconsejable comprobar si somos capaces de reducir la fracción, hacerla más pequeña, ¿eh? Ya visteis antes que el 2 se podía poner como 4 sobre 2, sobre 10 sobre 5, 20 sobre 10. La pregunta es, ¿el 29 sobre el 21 se puede hacer también más pequeño? ¿Es reducible? ¿O esta es la fracción que se llama irreducible? Bueno, pues hay que mirar. Por ejemplo, este es divisible por 3. Podríamos dividir por 3 a este, pero a este no podemos dividirle por 3. Es más, el 29, si os fijáis, es un número primo. No hay manera de dividirlo. Entonces, esta es la fracción más pequeña, con números enteros, arriba y abajo, más pequeño que podemos utilizar luego. Ese es el resultado. Si nos hubiese salido, por ejemplo, 10 sextos de resultado, 10 sextos es una fracción que se puede reducir más. Como son ambos pares, imaginemos que nos hubiese salido esto. 10 sextos. Bueno, pues en lugar de 10 sextos, como puedo reducir la fracción, puedo conseguir otra que sea, por ejemplo, la mitad de arriba y la mitad de abajo. La mitad de 10 es 5. La mitad de 6, 3. Y ya no se puede reducir más, ya no hay más. No hay forma. De hecho, son dos números primos, es imposible. Si no estáis convencidos del todo, lo único que tenéis que hacer es coger la calculadora, que es muy útil en nuestra materia para verificar los resultados, no para que nos los haga, sino para verificarlos, y veis cómo el resultado de dividir 10 por 6 es el mismo que el resultado de dividir 5 por 3. Bueno, ¿qué más propiedades podemos ver de fracciones que son tan importantes en las matemáticas? Multiplicaciones y divisiones, más fáciles aún. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, sin más. Ahí lo tenéis explicado en ese PDF. Por ejemplo, 3 quintos, vamos a multiplicarlo por 4 séptimos. Bueno, fijaros, entre las dos fracciones no he puesto ningún signo, ningún símbolo. Podéis poner un pequeño aspa, como si fuese una especie de X, aunque tened cuidado con eso cuando manejemos también las X, ¿no? Pero se puede dejar así solo. Es decir, cuando no haya ninguna operación, aparentemente, este vacío entre dos números, se sobreentiende, se supone que se están multiplicando. Entonces, en este caso, no se están sumando, ni se están restando, ni se están dividiendo. Se están multiplicando. 3 quintos por 4 séptimos. ¿Cuál es el resultado? Pues muy fácil, más fácil incluso que antes. Abajo se van a poner las multiplicaciones de los denominadores, como en el caso anterior, 35.
Y arriba también las multiplicaciones de los numeradores, en este caso. 3 por 4, 12. Comprobad con la calculadora esto, es decir, hacéis 3 quintos, resultado, lo apuntáis. 4 séptimos, lo apuntáis. Y multiplicáis ambos. Y después hacéis 12 entre 35. Vais a ver que sale exactamente. Es más fácil incluso que con las sumas. Y si tuviésemos división, ¿cómo lo simbolizamos? Bueno, por la división ocurre una cosa. Sale un poquito grande, porque fijaros, yo quiero dividir 3 quintos entre 4 séptimos. ¿Qué es lo que se suele hacer a veces para que no quede un 3 quintos arriba, un 4 séptimos muy abajo? Colocarlo con la otra simbología que os había comentado. Es decir, lo que voy a dividir son 3 quintos. Pues en lugar de poner 3 arriba, raya horizontal y 5, puedo ponerlo así. 3, diagonal, barra inclinada y el 5. Es lo mismo, 3 quintos, pero simbolizado, representado de otra manera. Y abajo, los 4 séptimos. Sería lo mismo, evidentemente, que ponerlo así, pero sale un poco grande, ¿no? Ocuparía mucho espacio. A veces es un poco incómodo, ¿no? Para escribir, para, bueno, pues, come espacio, por así decirlo, ¿no? En el papel. 3 quintos entre 4 séptimos. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues para dividir fracciones, lo único que tenemos que hacer es multiplicar, si los colocamos, por ejemplo, así, los dos extremos entre sí, y ponerlos arriba como numerador resultante. Es decir, 3 por 7, 21. Y denominador los que están en el medio, 5 por 4, 20. Acordaros que es luego, cuando tengamos siempre el resultado final, verificar si la fracción puede ser reducible o no. Estas anteriores, por ejemplo, esta no podía ser reducible. 12 lo podemos dividir por 3, pero 35 no. 12 es divisible por 2 y por 4, 35 no. Entonces es una fracción irreducible, no se puede hacer más pequeña. Esta 21 veinteavos se puede. 21 es divisible por 3 y por 7, pero 20 no. Luego también se deja así, no se puede hacer más pequeña. Es mejor cuando veáis los resultados, cuando veáis los talleres, que los resultados queden expresados de la manera más reducida posible, con los números más pequeños posibles. Entonces, bueno, hemos comentado las propiedades básicas, es un temario relativamente grande, pero si veis son temas, conceptos, propiedades que en algún momento de vuestra vida habéis ya estudiado, antes o después, como os comentaba la semana pasada, y por tanto es un repaso, por así decirlo, de todo esto. En esta horita que tenemos hoy, la próxima clase del jueves, pues eso, yo os voy a orientar un poco, no se trata de que únicamente hay que estudiar lo que se vea, se comente en la videoconferencia. No, obviamente no. Esto es un camino, una orientación, unas pautas para que una vez vista la videoconferencia, los que no estéis en contacto directo en estos momentos, pues después ya, bueno, es un trabajo ya bastante hecho y por tanto ya con más calma le podéis dedicar unas cuantas horitas a leeros con tranquilidad el PDF, ver los vídeos del profesor, el apartado de saber, dejar de compartir ya perdón, el apartado del hacer. Vamos a verlo por aquí. Voy a volver a poner, compartir la pantalla nuevamente, antes de terminar. Entonces, pues, yendo otra vez a las unidades, pues, por ejemplo, con los que el hacer aparece. En este caso, bueno, pues se ha diseñado esta unidad con vídeos solo para los temas que veremos el jueves, potencias, raíces y logaritmos. No hay vídeos para estos temas que son en principio de introducción, de conjuntos o más límites, ¿no? El jueves sí veremos algún vídeo en el que el profesor que está aquí, nuestro compañero de la Colombo, está está desarrollando un ejercicio con potencias, raíces. Entonces, bueno, yo confío que esta clase de orientación es una especie de guía que haya servido o os sirva en los próximos días para que, una vez vista, pues ya con tranquilidad, como os digo, entréis en estos temas con la profundidad que consideréis oportuna y los asimiléis. A medida que los vayáis terminando, ya podéis intentar hacer los ejercicios de las actividades. Tenemos 2 actividades, si no recuerdo mal, consultadlo en la guía de todas maneras, para este mismo 21 de mayo, es decir, domingo, fecha límite de entrega, ya tenéis que hacer esas actividades, que son ejercicios de conjuntos numéricos, de uniones de conjuntos, resultados, en conjuntos de operaciones con números reales, fraccionarios, enteros, etcétera, que están repartidos entre las actividades 1 y 2.
Entonces, como dije la semana pasada, echad un vistazo a las actividades para ver qué es lo que se os pide y bueno, cuando ya tengáis más o menos los conocimientos necesarios, las competencias asimiladas para hacer una actividad entera, hacedla, de verdad, y enviadla. Acordaros que tenéis 3 intentos y que la nota de esa actividad es la mejor de las 3. Entonces, bueno, pues, con la clase de hoy podéis ir ya planteando, no haciendo todavía, pero sí planteando la actividad 1 con la mayoría de los ejercicios. Quedan todavía temas, como por ejemplo las potencias y las raíces, que también forman parte de la actividad 1. Entonces, para hacer enteras la 1 y la 2, tendremos que esperar, o yo quizás os aconsejo que esperéis un poco a la clase del jueves para que yo os dé más orientaciones, pero sí os pido una cosa importante, que de aquí al jueves os hayáis estudiado bien este tema, asimilado y las dudas que os hayan surgido, que todavía no se llegan a entender bien, pues por favor, por mensajes, no por correo electrónico, sino por la mensajería de nuestra aula, nos escribís y podéis esperar a que yo os responda. Por ejemplo, en la próxima hora, ahora son las 7 de la tarde aproximadamente, pues yo os responderé a aquellos que me enviéis alguna pregunta mientras estéis leyendo o los que hayáis no entendido algo de la videoconferencia, pues o que os conectéis después, o sea, la gente que se conecte después, que vea el vídeo, que vea antes incluso, pues los documentos que hay por aquí, pues yo tendré, ya sabéis, la hora siguiente siempre, los martes y los jueves, ya os dedicaremos a tutorías, pero digamos no a nivel de videoconferencia, sino yo estaría respondiendo vuestros mensajes, vuestras inquietudes, lo que yo encuentre por ahí de peticiones vuestras. Entonces, pues os lo he dicho, leedlos bien, revisad nuevamente la videoconferencia para echarle nuevamente un vistazo y leed aquellos documentos que aparecen por aquí en los que están explicados pues, todos los conceptos que todavía no, en los que no hemos profundizado y son necesarios para resolver los muy facilitos todos, son muy sencillos y es que tenéis además los mismos ejercicios que os hemos puesto en el taller en realidad están hechos no con los mismos números, pero sí con ejemplos resueltos en las infografías o en los vídeos que hay por aquí o en los mismos. Entonces, bueno, pues lo vamos a dejar entonces por hoy. Vamos a dejar de compartir la pantalla y esperaré la próxima hora y para que me escribáis sobre las dudas que hayáis tenido y nos veremos en principio pues, el próximo jueves a la misma. Espero que os vaya bien y que estudiéis mucho matemáticas durante los próximos días. Recordad, importante, espero que os hayáis bajado ya, descargado todos la guía didáctica, nuestra guía de aprendizaje, con las materias, con las fechas, y ya os recuerdo que para este domingo 21 tenemos la fecha límite para la entrega de estas 2 primeras tareas que, como sabéis, recuerdo nuevamente, son ejercicios de conjuntos y de operaciones numéricas similares a los que hemos comentado hoy. Bueno, pues espero que os vaya muy bien y nos vemos el próximo jueves. Sed puntuales y que paséis unos buenos